And that, my friends, is the reason of why I haven't finished the first episode of Dream Reality. I forgot that you, heroes, are all about lies. Ya deja de ser un mentiroso, ¿no? No, yo no me refiero a ellos. Me refiero a ti mismo, aunque pensándolo bien, ¿alguna vez les contaste por qué tan de repente empezaste a hacer videos en inglés? No, claro que no, porque molestarse en algo tan absurdo como eso, ¿verdad? ¿Por qué decirles que querías adaptarte al cambio universal de tu héroe? Aunque debo admitir que admiro que alguna vez estuvieras dispuesto al cambio. Así que sigue haciendo eso, sobre todo sin contar con uno de estos. Uno que funcione como el universo, me refiero a un traductor universal. Fénix, ahora entiendo todo. Cambio. Esas escrituras están hechas para eso. Están hechas para adaptarse. Los fénixes arden en llamas y renacen de sus cenizas. Y de ellas nace una nueva criatura. Una criatura dispuesta a cambiar, a adaptarse. Son parte natural del ciclo del cambio en el universo. Pero claro, muchos de ustedes aquí les da miedo al cambio, dicen que es muy complicado. Y apuesto a que no saben que es tan natural como parpadear. Solo hacen cosas porque creen que es lo adecuado, porque han dedicado mucho tiempo haciendo eso, que no saben hacer otra cosa. No hacen las cosas porque les guste, porque sea divertido para ustedes. Oh, no, muchos de ustedes morirían en mi universo. Yo vengo aquí diciéndote que hubieras dejado todo años atrás cuando, según tú, no conozco cómo funciona este universo. Pero déjame decirte una cosa. Yo sé muy bien que empezaste un camino hace 6 años, un camino muy peligroso y no lo has dejado porque cada vez descubrías algo nuevo, algo interesante. Ok, tú le dices descubrimiento, yo le llamo síndrome de Estocolmo, pero no importa eso, no me importa tu salud. Lo que quiero decir es de que cuando llegas al final no viste nada interesante y pensaste dejar todo, pero claro, no, a pesar de que el otro camino era mucho mejor y más divertido, no te atreviste a hacerlo nunca. Y vete aquí ahora, en un limbo todo desordenado y destruido y... Uy, no, que pensándolo bien, es preferible esto a que hubieras muerto en algún pozo, porque de haberlo hecho, yo no estaría aquí y no podría venir a amenazarte. Porque escúchame bien, ya tuviste mucho tiempo para hacer la historia de tu héroe y nadie la quiere oír, por eso no la has hecho. No es esas mentiras de que buscas la perfección y nada, tienes miedo de que a nadie le guste tu historia, así que te propongo algo, contar la historia de mí, Lord Laius, el gran dios del mal. Porque yo, a diferencia de tu héroe, yo no busco la perfección y mi historia es mucho más simple de contar. Pero claro, tampoco serás motivado, así que necesito darte un ultimátum, veamos. Ya sé, no solo te voy a reemplazar, sino que también te mataré. No queremos que tu siguiente año sea el día de tu muerte, no porque me hayas creado, no creas que no voy a encontrar una forma de destruirte. Somos muy autosuficientes, de hecho diríamos que somos muy reales. Más reales de lo que te gustaría. Disfruta tú el demonio con vida, porque el siguiente año yo vendré cantando Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday to you. Despierta, o si no morirás.